Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a una nueva clase, ¿sí? A una nueva clase de panorama bíblico, la clase número... ¿En qué número estamos? En la número 5. ¿Sí? Muy bien, y son varias, son 7 dispensaciones y las 5 va dividida en 2. Así que vamos, las tareas, espero que hayan entregado. Hay gente que me mandó la tarea y yo no he cumplido en corregirla porque hoy, y la verdad que hoy ya tenía el tiempo corto, entonces no pude corregir. Y después hay algunos que me han confesado que no me hicieron la tarea, así que bueno, con la confesión de pecado no hacemos nada, hay que, hay que cambiar, hermano, hay que hacer la tarea. Así que les pido por favor que estén al día con su tarea. Y bueno, vamos a estar comenzando. Les digo a todos los que están por YouTube, aprovecho que la semana próxima, del 15 al 20 de julio, se produce acá en Monte Grande la Escuela de Formación Intensiva y nos demanda estar al 100%, así que no vamos a estar teniendo la clase número 6 en esa semana, sino el siguiente jueves. O sea que sería, ¿hoy qué día es? Hoy es 11. 11 más 14, 26, ¿sí? 11 más 14, 26. El 26 de julio se graba la clase en vivo número 6, ¿sí? Vamos a, a compartir, ¿sí? Vamos a compartir. Vamos a ir a la... Esperen que voy a salir de aquí. Hola Maxi, hola Viviana, Dios les bendiga. Ah, con abrigo, hermana, por fin están con abrigo en Misiones. Muchas bendiciones, hermanitas, hermanito y hermanita. Ya vení tu esposo, ¿no? Voy a abrir, estoy compartiendo la pantalla, no sé si está saliendo. Sí. Ya vamos, me va a habilitar. Y ustedes me van a decir si se ve. Ahí estamos procesando y vamos a compartir las imágenes de este día. ¿Sí? ¿Están escuchando bien? ¿Se escucha bien? Sí. Okay. Sí. Muy bien. Muy bien. Ok. Voy ahí del principio. Nosotros estamos recordando, hermanos, las dispensaciones. Estamos estudiando distintas dispensaciones, ¿verdad? Esperen que apareció esto. La primera dispensación que vimos fue la dispensación de la inocencia, la segunda la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano y la última fue la dispensación de la promesa, ¿sí? Yo les quiero mostrar que una de las preguntas que mandé a hacer, casi todos me pusieron una dispensación, pero después yo estuve analizando y digo, no, hay personajes que están en 2 dispensaciones, ¿sí? Así que lo vamos a revisar y usted póngalo y revíselo. Por ejemplo, Caín, ¿en qué dispensación está? De la conciencia, porque nació fuera del Edén, ¿verdad? Así que de la conciencia. Sigamos. Noé, ¿en qué dispensación está? Piense lo que me va a decir. Gobierno humano. Sí, pero estaba en el de la conciencia y sí, porque él estuvo, nada más que zafó del juicio divino y
vez que baja, el diluvio a él no le afectó, él se salvó, los demás murieron. Él estuvo en dos dispensaciones, en el de la conciencia y gobierno del hombre, ¿sí? Gobierno humano. ¿Sí? ¿Me entienden eso? Háganme sí, sí, entiendo que está en dos, porque no solamente estuvo en uno, sino que está hoy, están. ¿Sí? Vamos, muy bien. Set, en el de la conciencia, ¿verdad? ¿Sí? Sem, es el hijo de Noé. ¿En qué dispensación está? Alguien que me conteste. Gobierno humano. Conciencia, porque él se salva, recuerden que él se salva, ¿sí? Y él pasa a la otra dispensación, ¿sí? ¿Entienden? O sea, él no muere en el diluvio, él pasa para la otra. Entonces, Sem está en el de la conciencia y gobierno humano, es como Noé, el caso de Noé, él es hijo. Claro. Adán, piensen lo que me van a contestar. ¿En qué dispensación? Inocencia y conciencia. Inocencia y conciencia. ¿Eh? Inocencia y conciencia. Muy bien, acá también lo dijeron, inocencia y conciencia, porque tuvo una parte en el Edén, ¿verdad? Pero después salió el Edén y seguía su vida. Bueno, Claro. inocencia y conciencia. Abraham. La promesa. Bien, de la promesa. Jacob, De la promesa. de la promesa. Abel, de la conciencia, porque Abel no está en el Edén, es de la conciencia. Abel. José, De la promesa. promesa. ¿Sí? Muy bien. Y ahora vamos a estar hablando, hermanos, de la quinta dispensación. Es la de la ley. Es la de la ley. ¿Se acuerdan que la última clase estuvimos hablando de la promesa, que el pueblo tenía la responsabilidad, el pueblo de Israel, de estar en dónde? ¿Dónde tenían que estar? ¿Qué les había mandado el Señor? A ver. Acá lo dice Benjamín, está al lado mío, dice, tenían que estar en la tierra que Dios le mandó, que era la tierra prometida, que es Canaán, ¿sí? Ahí. Y Abraham estuvo ahí. Él dejó su familia de Ur y él estuvo ahí, pero en un momento, por necesidad, bajaban, ¿a dónde? ¿A dónde bajaban? ¿A qué gran país bajaban? A Egipto. Bien, bajaban a Egipto. Y eso, a la larga, tantas veces que fueron, después se establecieron en Egipto. Se establecieron en Egipto, se quedaron a vivir ahí. ¿Y qué pasa después? ¿Cuál es el juicio de no haber cumplido el hecho de estar en el lugar? ¿Qué vino? A la Pero tiene que terminar de estudiar. ¿Quieres hacer los mates? Claudia, fue ¿qué? la Claudia, esclavitud. la esclavitud, bien. La esclavitud, bien, muy bien. Y estuvieron 430 años, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver. 430 años ellos estuvieron en Egipto. 430 años estuvieron en Egipto ellos. Ahí metidos, ¿sí? ¿A dónde puedo poner esta parte? Ahí. Estuvieron 430 años en Egipto, hasta que a través de Moisés ellos salen, ¿verdad? Ellos salen y son libres. Esta nueva... Hay alguien que tiene el micrófono, ahí ya se callan. Esta dispensación va a arrancar cuando el pueblo israelita es liberado. Cuando el pueblo israelita es liberado de Egipto, ahí empieza esta dispensación, la número 5, que es la de la ley. ¿Sí? Voy a pasar otra imagen.
A ver, ahí está. Miren, yo les voy a decir y les voy a mostrar lo que hoy, si tuvieran que ir en un Google Map, ¿sí? Muestra que ellos están caminando. Si ellos hubieran caminado, si ellos hubieran caminado en este tiempo, ¿sí? Desde Egipto hasta el lugar que estaba marcado por el Señor, ¿sí? Miren, acá, no sé si ven mi flechita, ¿la ven esta flechita? Bueno, desde acá, caminando por donde ellos cruzaron y todo el recorrido que hicieron, tenían que haber llegado en 11 días tenían que haber llegado, ¿sí? En 11 días, ese era el proyecto. Eh, Así que ellos caminaron, no eran poquitos, así que este pueblo era muy grande en cantidad. Habían entrado 70 y hermanos, 70 de familia, cuando entró José, cuando estaba José, cuando vieron sus hermanos eran 70. Se fueron en 430 años, ya eran un ejército o sea, eran muchísimos, ¿sí? Miles y miles de israelitas estaban por el desierto, ¿sí? Caminados. En el tercer mes, perdón, de la salida de Egipto, Moisés va a subir a un monte que se llama el monte Sinaí, ¿sí? Y él va a subir porque lo manda Dios. Y yo quiero invitarlos a buscar Éxodo 24:12 y dice así, en Éxodo 24:12, el Señor le dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. No dice para guiarlos hasta la tierra prometida, no, para que los mandamientos son para guiarnos en la vida. O sea, mientras que estemos vivos, la ley sirve para que nosotros sepamos cómo comportarnos delante de Dios, ¿sí? Tener bien de Dios, lo que Dios piensa. Entonces, el Señor le hace subir, y a mí me gustaría que alguien pueda leer Éxodo 20, ¿sí? Vamos a leer. Miren lo que puse ahí. Técnicamente Moisés fue el primero en bajar archivos desde la nube en una tablet. Algo que encontré y me pareció muy bueno, porque él no es que salió de su corazón, no, eso venía del cielo, ¿sí? Eso venía de Dios. Y él en una tabla de piedra iba a escribir todo, ¿sí? Iba a escribir todo y vamos a leer Éxodo 20, si por favor tienen Biblia. A ver. Sí, pastor. Éxodo 20, ¿desde qué versículo? El primero. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay,
y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Muy bien, gracias, pastora, muy amable. Y dice que el Señor, que Dios le hace subir a un monte, y el monte, usted tiene que imaginar que era un hombre ya de más de 80 años y estaba subiendo a un monte, qué tremendo, ¿sí? Un hombre mayor, una persona mayor, una persona anciana, a veces uno que es mucho más joven diría, ni loca, subo, pero era más o menos como 2.250 metros de altura, o sea, como 22 cuadras para arriba era la altura del monte que él tenía que subir, ¿sí? Así que él fue, y ahí dice que Dios le da la ley, ¿m? La ley. Hasta acá nosotros, hermanos, nunca habíamos hablado de ley. La gente se tenía que mover por la conciencia, por lo que Dios le decía, pero no había ley, no había un estatuto, no había algo a qué seguir, sí, siempre era una cuestión de conciencia, de lo que Dios quería, le hablaba la conciencia, tenían que saber distinguir entre lo bueno y lo malo, pero ahora ya el Señor dejaba bien en claro qué cosas tenían que hacer para agradar a Dios, ¿sí? Esta es la ley, este es el manual. Con esto ustedes van a cumplir y ustedes van a ver que los 10 mandamientos hay una parte que tienen que ver con Dios directamente, ¿sí? Y hay otros que tienen que ver con el prójimo. Los 10 mandamientos se dividen así. 5 mandamientos tienen que ver con Dios y 5 mandamientos tienen que ver con el prójimo. El primero, ¿a quién se refiere? No tendrás dioses ajenos. No te harás imagen de ninguna. ¿Con respecto a quién se refiere? ¿Al prójimo o a Dios? Dios. A Dios mismo. A Dios, bien. No te inclinarás a ella ni la honrarás. ¿A qué se refiere eso? Adiós. A Dios, ¿sí? También dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Adiós. A Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, o sea, como para consagrarlo a quién. Adiós. A Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Prójimo, el prójimo. Muy bien. No cometerás adulterio. El prójimo. No hurtarás. Acá ya me lo contestaron. Prójimo. Y no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o sea, no mentirás en contra de tu hermano. Prójimo. Y no codiciarás. Prójimo, ¿sí? Entonces, acá vemos que Moisés recibe estos 10 mandamientos. Y miren, hermanos, no eran 485 mandamientos, eran 10. Y el hombre, ustedes saben, no parecía que no lograba ni cumplir con 10 con 10 leyes, 10 mandamientos que Dios había hecho. No podía, no podía, con algo rompía, ¿sí? Y miren lo que pasó, dice el versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina, el monte como humeaba, ¿sí? Dice, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no nos muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y dice Jehová, dijo, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hallado desde el cielo
he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis. Altar de tierra harás para mí, sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Y hermanos, lo que quiero decir a través de esta palabra es que el pueblo tenía un temor porque Moisés estaba hablando con Dios, ¿sí? Había una presencia muy fuerte, muy fuerte. Entonces decían, anda a hablar vos y después nosotros te vamos a escuchar a vos. Moisés estaba cara a cara con Dios, ¿sí? Y hay otro de los pasajes, ¿sí?, que va a hablar cómo se manifestaba eso. Dice en Éxodo 19, del 1 al 3. Si alguien lo puede leer, por favor, 19 del 1 al 3. Amén. ¿Sí? En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido del Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acamparon por allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Muy bien. Él iba a ser el representante para hablar, ¿sí? Para compartir lo que Dios le iba a hablar. Y el pueblo se quedó todo abajo, se quedaron todos. El único que le acompañó a Moisés a subir al monte fue Josué, ¿sí? Que Josué fue de ayudante y hasta ahí nomás. Tampoco estaba al lado, pero de todos fue él. Y dice en el Éxodo 34, del 28 al 30, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Hermanos, cuando uno tiene ayuno o cuando uno está en la presencia de Dios, resplandece, hay algo en tu rostro que resplandece y la gente lo ve, lo nota. Hermanos, acá él no es que estaba ahí flaquito, moribundo, muerto de hambre. No, fue lleno de Dios. Él no comió comida porque estaba lleno de la presencia de Dios. Y cuando uno está lleno de la presencia de Dios, impacta en las otras personas, ¿sí? Impacta en las otras personas. Así que dice que su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Qué recibió Moisés allá arriba? Recibió los 10 mandamientos y recibió también instrucciones para hacer el tabernáculo. ¿Qué sería el tabernáculo? A ver si alguno se acuerda qué es un tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? ¿Qué es un tabernáculo? El lugar de reunión. Es un lugar de reunión. ¿Qué más? Iba a ser el lugar donde ellos podían acercarse a presentar sus ofrendas a Dios, ¿sí? Porque a algún lugar tenían que ir. No iba a entrar todo el pueblo adentro del tabernáculo, porque los únicos que entraban eran el sacerdote y los levitas, ¿sí? Ahí había cosas consagradas y ellos entraban.
pero había un antes del tabernáculo donde la gente iba y llevaba sus ofrendas, ¿sí? Se presentaba ahí y llevaba sus ofrendas, y presentarse al tabernáculo era santificarse. Uno se santificaba delante de Dios. Era como una iglesia portátil, digamos, ¿no? Porque cuando se movían, tenían que levantar toda la carpa y movilizar todo. Acuérdense que cuántos años ellos van a estar ahí. 40 años, ahora vamos a explicar por qué 40 años, y yo les acabo de decir que iba a durar 11 días nomás el viaje. 11 días, ya estamos a 3 meses, y Moisés estaba recibiendo, ahí estaba recibiendo las 10 leyes y, perdón, los 10 mandamientos, y estaba también recibiendo instrucciones de cómo hacer un tabernáculo. ¿Cuál era la responsabilidad del hombre en esta dispensación? Obedecer la ley de Dios. Es re importante esta pregunta. Tenía que obedecer la ley de Dios. Esa iba a ser el objetivo. Así como en el Edén no tenía que comer, bueno, acá era obedecer la ley de Dios. Esa dispensación se llama de la ley porque Dios dio leyes por medio de Moisés. Esas leyes debían ser obedecidas por el pueblo, conforme ellos mismos se habían comprometido delante de Dios. Dice en Éxodo 19:8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Sí? Ellos se habían comprometido. Ellos le dijeron, Moisés, subí vos, escuchá, nosotros vamos a oír y vamos a obedecer lo que Dios diga, vamos a obedecer, ¿sí? Nosotros te vamos a hacer caso. Esta dispensación, entonces, ¿cómo se llama? La dispensación de la ley, porque Dios le dio leyes por medio de Moisés para ser obedecidas, ¿sí? Para ser obedecidos. Y ellos se habían comprometido. Nosotros vamos a hacer caso. Lo que vos digas, Moisés, vamos a hacer caso. Nosotros después vemos que hubo situaciones que dice que como Moisés tardaba mucho, ¿sí? Hubo situaciones que ellos empiezan a pasar ahí en este lugar, ¿sí? ¿Qué hicieron en Éxodo 32? A ver si leen y se acuerdan. Miren, empieza en el 31:18, miren. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Sí? A veces uno dice, escribió Moisés. No, lo escribió Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, miren lo que se mandaron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y Aarón le dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y tráiganmelo. Entonces todo el pueblo apartó los aros, ¿sí?, que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma como un buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar, ¿sí? Edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová, ¿sí? O sea, vamos a hacer esto, pero vamos a hacer una fiesta para Dios mañana. O sea, cumplamos con los 2 dioses, por si la duda que uno falle, tenemos a este becerro. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé.
se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto que este pueblo, que por cierto es pueblo de duro servicio, ahora pues déjame que se encienda mi ira con ella y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Qué tremendo, hermano, ¿sí? Quería venir el juicio de Dios divino en ese momento, de destruirlo de un saque a todos, ¿eh? De un saque a todos, porque ellos no le esperaron a Dios, no le esperaron a Dios, y ya se fueron a otros dioses. Hermanos, a nosotros eso pasa ahora en estos tiempos. ¿Cuántos que estaban con nosotros ya no están porque no quieren esperar más? No quieren esperar más a Dios y se van tras las cosas de este mundo, se van tras el mundo, no quieren saber nada, oportunidad que pueden, se van tras otros dioses, no quieren cumplir con Dios, no quieren. Le da lo mismo servir a Dios y le da lo mismo servir a su vanidad, a sus deseos. ¿Sí? Hoy por ahí no van tras un becerro de oro, pero hoy un becerro de oro puede ser un campeonato de fútbol. Miren, el domingo que viene, yo estaba pensando en estos días, digo, este domingo va a ser tremendo, porque este domingo la reunión nosotros lo tenemos a las 6:30 de la tarde, a las 8 empieza el partido. La gente que va a faltar el domingo, hermanos. Y eso no es una forma de ir tras el becerro de oro, hermanos. No es un poco, no es del todo también una forma de decir, no, yo no le voy a dar a Dios lo que a Él se merece, yo me voy a honrar, porque para mí es más importante. Y creo que el becerro de oro en sí es uno mismo, ni siquiera el fútbol, es yo hago lo que quiero, yo quiero hacer lo que quiero, mi corazón está en el partido, yo no quiero estar en la iglesia, no quiero honrar, hacer un altar a Dios. Es más importante para mí mi satisfacción, y allí está el becerro de oro personal. Yo soy Dios, y creo que es una de las cosas que se manifiesta en detalles tan pequeños como un partido de fútbol, una final que puede movilizar la fe de gente que va a decir, no voy a la iglesia, no voy a ir, no voy a ir a la iglesia, voy a faltar a la iglesia, porque más importante es lo que yo deseo. Hermanos, qué fácil nos olvidamos de Dios. En situaciones, en un segundo, nos olvidamos de Dios. En un segundo. Esta gente, así, como no venía Moisés, no, vamos a hacer una fiesta. ¿Por qué? Porque ellos ya venían, imagínense, eran gente que ya venían de prácticas, estaban acostumbrados a estar en esos ambientes, ¿sí? Entonces, en sí salieron de Egipto, pero Egipto estaba en su corazón. Seguían siendo como los egipcios, seguían adorando dioses, necesitaban tener algo que adorar. Y eso los va a trabar muchísimo a ellos, porque miren, ya el primer versículo, el primer mandamiento decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. En la primera ya fallan, ¿sí? Rompen con eso, ponen a otros dioses delante de Dios, y ya miren cómo Dios hace que le revela todo a Moisés allá, porque Dios está abajo y Dios está arriba, ¿sí? Y a veces nosotros consideramos, bueno, Dios está en todos lados, sí, pero abajo no estaban haciendo la voluntad de Dios. Él no se estaba manifestando, Él se estaba manifestando ahí donde Moisés lo estaba buscando y estaba ahí. Y miren cómo estaba lleno de la presencia de Dios, que cuando le dijo eso, dice que Moisés oró en presencia de Jehová y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia
como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado. La tomarán por heredad y para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas de testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y de las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Sí? Hermanos, Dios habla y Dios escucha a sus siervos. Dios escucha a sus siervos que están velando e intercediendo por los errores, ¿sí? Por los errores que muchas veces el pueblo hace en contra de Dios. Es importante la oración del siervo de Dios. Es muy importante cuando un siervo de Dios puede salvarle la vida a todo un pueblo que esté errado, equivocado. Sí, Dios escucha a su siervo fiel. Hermanos, si vos sos un siervo de Dios, tu oración cuenta, tu oración vale. ¿Sí? Dios puede salvar a muchas personas que están erradas por tu intervención, ¿sí? Por tu disposición de orar. Y así lo hizo Moisés. ¿Sí? Así lo hizo Moisés. Ahí se arrepintió de querer hacer desaparecer al pueblo completo, ¿no? Vamos a seguir. Dice que cuando llegaron a la frontera, Moisés. Ustedes saben la historia que estos 12 espías, dice que fueron hasta allá y cuando fueron hasta la zona, ellos ingresaron, ¿verdad? Ingresaron y ellos después, la imagen que yo les puse ahí, ¿qué traían? ¿Qué estaban trayendo? No, este no necesita, si quieres llevarlo, no pasa nada. Los frutos de la tierra donde tenían que poseerla. Bien, los frutos eran re grandes, ¿sí? Los frutos eran re grandes. ¿Por qué? Porque era una tierra bendecida. No estaba en mano de ellos, pero era una tierra bendecida, ¿sí? Entonces, al ser una tierra bendecida, ellos trajeron como documentación de cómo era. Ahora bien, observen que iban todos trayendo las uvas gigantes, todos los frutos de la tierra, que es de bendición, ¿sí? Y ahora bien, dice que hubo distintos puntos de vista de estos 12 espías. 10 en contra, aunque trajeron esas uvas gigantes, vinieron 10 en contra de esa tierra y 2 a favor de entrar a la tierra prometida, ¿sí? 10 que dijeron, sí, las uvas son grandes, pero ahí no vamos a poder entrar. No, hay muchas trabas, no vamos a poder entrar a la tierra prometida. Hermanos, y lo malo de esta información, ¿qué consecuencia hubo, sí, de esta mala información? Es que el pueblo dice que en su rebeldía no quería enfrentar con fe, alcanzar la promesa, porque hermanos, las promesas se tienen que alcanzar con fe, avanzando, ¿sí? Si yo me quedo, yo no estoy poniendo mi fe para alcanzar la promesa. Y ellos fueron rebeldes. El pueblo dice que agarraron y dijeron, no, si ellos dicen, la mayoría dice que es peligroso ir ahí, no vayamos, no vayamos. Dice que el pueblo se puso en contra de Dios. ¿Por qué se puso en contra? Porque no quería enfrentar con fe, ¿sí? Ese lugar, porque es con fe. Después, ustedes lo van a ver en lo que sigue la historia. Era con fe, no era mucha historia entrar a ese lugar. Pero ellos no querían pagar el precio de manifestar la fe. Vuelvo a repetir, hoy no pasa eso, hermanos. Hay gente que prefiere no escuchar las buenas noticias y quedarse con que, no, si vos sos cristiano, tiene mucha presión, y vos le decís, no, pero vale la pena con Cristo, vos vas a pasar esa presión, el Señor va a estar con nosotros. No, va a ser re difícil, y prefieren escuchar lo negativo, ¿sí?
Y eso trae consecuencias. Número uno, que por su rebeldía, hermanos, lo que tenía que durar 11 días, ¿sí? Duró 40 años estar vagando por el desierto, 40 años. Y lo que Dios se propuso es que solo los menores de 20 años ingresarían a Canaán, más los 2 espías que creyeron. Porque todos los mayores de 20 años estaban en rebeldía. Hermanos, hay una generación hoy que también va a alcanzar muchas cosas. Sí, hay una parte que es dura, ¿sí? Hay mucho pueblo adulto que está en rebeldía, pero Dios, como cumple sus promesas y tiene que usar a sus hijos, va a bendecir a sus hijos, ¿sí? Porque si ellos son rebeldes, Dios va a salvar a su generación siguiente, la va a salvar, ¿sí? Va a considerar a esa generación. Hay muchos que son rebeldes, ¿no? Yo no sé si nota que hay, yo lo noto, hay muchos papás que no quieren saber nada con Dios, de comprometerse con Dios, servir a Dios, pero Dios les bendice a su generación siguiente, que se esfuerza por amar a Dios y seguir, ¿sí? Y alcanzar muchas cosas porque le creen, porque tienen fe, porque quieren alcanzar las promesas de Dios, ¿sí? Y eso le pasó al pueblo de Israel. Qué tremendo, ¿no? Porque la uva gigantesca lo trajeron las 12, ¿sí? La uva gigantesca la trajeron los 12. Y yo creo que eso es muchas veces cuando hay personas que salen de ver muchos milagros, pero después no quieren hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Ven los milagros, ellos son testigos de los milagros de Dios, pero después no se entregan a Dios, ¿eh? Saben de lo que Dios. Te pueden sentar y decir, sí, sí, yo vi cómo Dios cambió la vida de tal, sí, yo vi el milagro en aquel, sí, yo vi. Vieron, pero no quieren entregarse a Dios, no quieren experimentar eso en su vida. Después de la muerte de Moisés, ¿sí? El pueblo es guiado a conquistar, ya pasaron los 40 años, ¿sí? A conquistar la tierra y lo iba a hacer a través de Josué. Josué. Yo estoy más o menos, bíblicamente hablando, estoy ahora por el libro de Josué, ¿sí? Por el libro de Josué, que habla todo con respecto a este nuevo líder que Dios levanta, ¿sí? Un líder que fue calladito, que estaba de costado, fue uno de los espías, ¿sí? Fue uno de los espías, fue uno de los que creyó, fue uno de los que avanzó, que Dios lo, no lo mató ni dejó que se muriera porque él realmente él tuvo fe, ¿sí? Él vivió para experimentarlo. Y miren, eh, y dice que mientras que vivió Josué, perdón, una vez que, a ver qué dice ahí porque no veo, ¿qué dice la parte de arriba? Mientras vivió Josué y los ancianos, se sirvió a Dios, ¿sí? Mientras que existió Moisés y los ancianos, o sea, toda la generación que entró, ¿sí? Se sirvió a Dios. Pero una vez que ellos ya no estaban más, ¿sí? Una vez que ellos no estaban más, dice que hubo un gradual alejamiento de la nación. Los israelitas dice que empezaron a enfriarse. Este Josué que había dicho, mi casa y yo serviremos al Señor, y el pueblo dice, sí, bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo, sí, nuestra familia. O hay un momento en donde en la Biblia parece como que de a poquito, dejó enfriarse ese amor por las cosas de Dios y empezaron a dar lugar a, a otros dioses. Ellos enseguida, cuando el pueblo de Israel caía en un pecado, en el primer pecado que caía era la idolatría. Y usted va a ver en muchos pasajes que van a decir así, Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios, ¿sí? Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios.
luego de muchos años, ¿sí? Lo que va a levantar el Señor es distintos jueces que eran líderes de tribus, ¿sí? Esto es el libro de Jueces, ¿sí? Distintos líderes de tribus que se iban a encargar de dirigir al pueblo de Israel, ¿sí? Dentro de ahí, ellos iban a tener muchas guerras porque, sí, entraron, pero se les levantaban muchos otros pueblos que estaban alrededor o gente que quería todo el tiempo tomar esa tierra. Esa tierra es muy bendecida, hermanos. Por eso hasta ahora Israel, hermanos, es, es atacada, es atacada. ¿Por qué? Porque es una hermosa tierra, es una hermosa tierra. En medio del desierto es una tierra que crecen los mejores frutos, o sea, en medio del desierto es un oasis, es un paraíso Israel, ¿sí? Lo que ellos hacen sale bien, es una tierra muy bendecida. Por eso, hermanos, yo les cuento que Dios puso jueces para que los guíen, ¿sí? Pero ellos, a estos jueces se les levantaban cada rato se los levantaban. Y quiero invitarlos a buscar Jueces capítulo 1, capítulo 2, versículo 11, ¿sí? 11 al 16. Alguien que lo pueda leer, por favor, le voy a agradecer. Amén. 11. Amén. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó a manos de robadores que lo despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Hasta 19? Sí, 16 y 17. Ah. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que le despojaban. No fueron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Muy bien. Observen, dice que es la apostasía de Israel, ¿sí? La apostasía quiere decir el levantamiento en contra de Dios. Conociendo las cosas de Dios, se pusieron del otro lado. Hermanos, hoy no hay apóstatas también, no hay apostasía, gente que conoció las cosas de Dios y está bien para el otro lado, practicando cosas que nada que ver de lo que se les enseñó. Mm, que se les enseñó bien, se les dedicó tiempo, aprendieron lo mismo que vos, pero no están haciendo la voluntad de Dios, están apartados, con una facilidad se rebelaron y dejaron de practicar lo correcto, provocaron a ira a Jehová. Dice que adoraban los mismos dioses que las personas, los pueblos que estaban ahí alrededor. Ellos, entonces dice que todo le iba mal. Ahora, les hago una pregunta. Ustedes saben que
dentro de de las leyes, hay un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 28, ¿sí? Que es parte de, de lo que Dios le hablaba a Moisés y le decía que le enseñara a el pueblo, al pueblo de Israel, ¿sí? Y, y había bendiciones si ellos obedecían, pero había también consecuencias de la desobediencia. Y en Deuteronomio capítulo 28 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Y empieza a mencionar un montón de cosas, ¿sí? Que le iba a pasar si ellos no obedecían la ley, ¿sí? Iban a sufrir consecuencias, iba a haber consecuencias con respecto a esto. Y uno de los puntos, y quiero que ustedes recuerden bien, ¿sí? Yo se los voy a leer, dice, muchas cosas malas le iba a pasar, pero con respecto a los enemigos, ¿sí? Acá, versículo 48, Deuteronomio 28, 48 dice, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fuera de rostro, fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. ¿Sí? Hasta ahí. Quiero que se acuerde de estas son consecuencias que vienen, hermano, y hasta ahora vienen sobre la vida de aquellos que tienen desobediencia, que apostatan, ese es el término, apostatan de hacer la voluntad de Dios. Hay consecuencias, hermanos, así como hay consecuencias por hacer la voluntad de Dios, por hacer la ley de Dios, por no estar adorando a otros dioses, por no estar doblando las rodillas y dejándose guiar por otros pensamientos que no sean de Dios. Hermanos, eso tiene bendición y si no lo haces, tiene sus maldiciones. Esta ley tenía sus contras, tenía su letra chica, algo iba a pasar, ¿sí? Y el pueblo de Israel, ustedes leyeron recién en Jueces, se alejaba cada mes más de Dios, se rebelaban y adoraban a otros dioses. Hermanos, les vuelvo a repetir, el domingo va a haber personas que dejen de alabar a Dios porque prefieren hacer la voluntad propia, porque su Dios es su yo. Yo hago lo que quiero. ¿Cuántas personas en vez de estar el domingo en su iglesia van a ir a trabajar, van a ir a hacer dinero, van a ir a servir a los dioses de este mundo? ¿Por qué? Porque no tienen bien aferrado su cimiento en Jesús. Dicen que tienen a Jesús, pero en su cimiento le viene el golpe, el viento de la tentación y caen como si nada, entregan las cosas celestiales, las cosas santas, la entregan con facilidad. Y bueno, luego de muchos años de apostasía y rebeldía, ya no querían jueces. ¿Sí? Hubo muchos jueces. Estos jueces eran representantes de Dios. Ellos hablaban de parte de Dios y venían y decían, Dios dice tal cosa, vamos a hacer esto. Dios dice porque para ganar las batallas van a tener que hacer. No, llegó un momento que ya no querían hacer más caso ni a los jueces.
¿Qué querían ellos? Querían reyes, como los demás pueblos, ¿sí? ¿Saben quién fue el último juez que tuvo el pueblo de Israel? El último juez fue Samuel, ¿sí? Samuel va a ser el último juez que van a tener. Ya estaríamos entrando en el libro de Samuel, ¿sí? Y yo los voy a invitar a buscar, vamos a buscar en el capítulo 8, ¿sí? Primera de Samuel 8, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Qué tremendo, hermano. Samuel, el querido Samuel, que fue una persona que sirvió al Señor, sus hijos, dice que se pervirtieron, se fueron tras la avaricia, ¿sí? Se corrompieron. Hermanos, pasa, lamentablemente pasa. Vos vas a ver, a veces no es el 100%, pero pasa que hay padres que se juegan todo por la obra y hay hijos que no quieren saber nada conmigo. Pasa que hay hijos que quieren hacer todo y hay padres que no. Pasa, la Biblia está llena de distintos ejemplos, ¿sí? De distintos. Mire, Samuel, sus propios hijos, dice que estaban pervertidos, estaban lejos de hacer la voluntad de Dios como lo había hecho su padre. Dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, escuchen, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Hermanos, ¿saben lo que quiere decir? Como los del mundo. ¿Cómo todos tienen y yo no? ¿Alguna vez escuchó gente que habla así? ¿Cómo nosotros no hacemos eso y todos los demás? ¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Sí? Hermanos, se comparan con el mundo. Hermanos, querían las cosas como el mundo. Querían el tipo de gobierno que tenía el mundo. ¿Saben cómo era cuando estaban los jueces? Era teocracia. Teocracia quiere decir gobierno de Dios, porque Dios se manifestaba a través de los jueces. Los jueces hacían lo que Dios le iba diciendo, ¿sí? Pero ellos ya no querían que Dios gobernara, querían reyes como los demás pueblos, ¿sí? Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey para que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Hermanos, esto me hace ver que a veces hay cosas que vienen a exigirte, y vos decís, Señor, ¿qué hago? Señor, está mal, yo ya sé que está mal, pero ¿qué hago con estas personas que quieren pecar, quieren hacer lo malo? ¿Qué hago? Si yo le estoy diciendo lo que tienen que hacer y quieren hacer al revés. Y miren, él se presentó delante de Dios, presentó su carga delante de Dios. Yo le hablo lo bueno y ellos miran lo que quieren. Y miren lo que dice. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. ¿Sí? A mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Ellos estaban descartando ¿a quién? Estaban descartando a Dios. Si vos sos un siervo de Dios, yo te voy a decir una cosa. No te extrañe que haya gente que no quiera saber más nada con vos, que no quiere escucharte, que no quiere recibir mensajes, que se escape de vos, que te bloqueen, que no te escuchen, que hagan oídos sordos, que hablen mal de vos, que te critiquen, que te saquen manos. ¿Te puedo leer lo que dice esto?
lo que dice Jehová le dijo a Samuel, le dijo, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Hermanos, muchas veces las personas nos desechan a nosotros, pero no es con nosotros, es con Dios, ¿sí? Están desechando a Dios. Amén. Y dice, ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas estas palabras de Jehová al pueblo que había pedido el rey. Y dijo pues, así hará el rey que mirará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para el jefe de miles y jefe de 50 cincuentarios, y los pondrá asimismo a que aren sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerras y los pertrechos de sus carros. Tomarán también a sus hijas para que sean sus perfumadoras, cocineras y amasadoras. Tomarán lo mejor de vuestras tierras, vuestras viñas y de vuestros olivares, y les dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos harán sus obras. Diezmarán también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa del rey que os habéis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas estas palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Hermanos, a veces Dios hace lo que queremos, a veces Dios nos deja hacer lo que nosotros queremos. No pelea. Vos querés sufrir, sufrí, pero no me vengas a llorar después, ¿sí? Hay personas que quieren, me pasa a mí muchas veces, jóvenes que vienen y me dicen, quiero estar de novia con un mundano, quiero estar de novia con un mundano, si es bueno. Digo, mirá, la Biblia no aconseja eso, no conviene. Ellos igual, sí, pero es bueno, parece que le falta poquito para ser cristiano, no va a una iglesia, pero si yo le digo, se va a convertir. Y vos ya sabés que esa persona no va a funcionar eso, ¿sí? Y vos lo aconsejás y vos le decís, no es así, no es, pero esa persona quiere hacer como los demás. Entonces el Señor te dice, bueno, déjalo, quiere hacerlo así, déjalo, pero hacerle ver que va a sufrir. Y después que viva lo que decidió, que sufra las consecuencias de sus malas decisiones. Hermanos, así eran los de Israel. Querían rey como los demás, a su forma, y les aconsejó Samuel, le dijo, miren que después el rey va a querer tener su palacio, y va a querer tener plata, y le va a pedir a ustedes, le va a sacar la plata de ustedes, y va a hacer impuestos, y va a buscar a su propia familia de ustedes para hacer... No importa, nosotros queremos así. Y bueno, así fue que en el capítulo 9 ustedes van a ver que el último juez es Samuel y unge a Saúl a la forma de la petición del pueblo, ¿sí? Y una de las características que va a tener Saúl es que este es un joven hermoso, dice el versículo 2 del 9, era el más hermoso, dice, hombre
arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, o sea, era alto, grandote, ¿sí? Una persona grandota. Tenía físicamente, era como, wow, guerrero, este es guerrero, este. Y hermanos, lo estaba eligiendo a la medida del pueblo, porque el pueblo quería algo, un rey por apariencia, ¿sí? Por apariencia. Eh, y nosotros vamos a ver que realmente Saúl era una persona muy impulsiva, ¿sí? Y él va al principio como que a respetar a Dios, pero después él se va alejando terriblemente de Dios. Y ya después no obedece a Dios como Dios le va guiando, no obedece. Y y él va a gobernar, ¿sí? Ese es el periodo, va a haber, nosotros vamos a observar, observen la imagen que estoy mostrando, va a haber 3 reinados en donde el pueblo de Israel está unido, ¿sí? El pueblo de Israel va a estar unido. Son 3 reyes, el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Los 3 reyes, ¿sí? Van a dirigir al pueblo de Israel en su extensión, de norte a sur, se van a hacer cargo. 40 años cada uno, ¿sí? 40 años. Saúl, con respecto a David, no tenían nada, ninguna familiaridad, ¿sí? Eh, pero en el caso de Salomón, sí es un heredero es un heredero de David. A diferencia de Primera de Samuel 16, ¿sí? Que Saúl muere de una manera muy trágica, ¿sí? Él, él termina suicidándose, Saúl, y termina muy mal. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? A veces hay cosas o situaciones que Dios permite, ¿sí? Pero Dios lo desechó. Y nosotros estamos llorando por algo que Dios cerró la puerta. Dios lo sacó, ¿sí? Dios les lo quitó. Y dice que el mismo Samuel, el siervo de Dios, estaba llorando por Saúl. Y Dios le llama la atención y dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine más sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaréis ahí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Quiero que alguien lo lea del versículo 2, por favor, al versículo 13. Primera de Samuel 16, del 2 al 13, por favor. Primera de Samuel, ¿Lo leo, pastora? no sé quién me dijo eso. ¿Quién me Yo, la dijo? Claudia. Ah, Claudia, sí, pastora. Primera de Samuel del 16, del 2 al 13. Sí, sí, porque yo ya leí el 1. Ah. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio. A Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle en medio y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto de delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho.
porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. ¿Continuó? Hasta ahí nomás, pastora, muy amable, ¿sí? Gracias. Nosotros vamos a ver que en el anterior caso que habíamos hablado de Saúl, dice era grande, nombra muchas características externas, ¿sí? Y en este caso se ve que Samuel iba también a lo grande, que tenía hermanos David que tenían presencia. Y entonces Dios le dice, Samuel, no miré mal lo de afuera, yo no estoy mirando lo de afuera, yo estoy mirando el corazón. Yo no miro lo que miran ustedes. Y hermanos, nosotros tenemos que aprender a mirar como Dios. Tenemos que mirar con los ojos de Dios. Tenemos que aprender a observar a las personas con los ojos de Dios. A veces no tienen que ver las capacidades, no tienen que ver la antigüedad. Ah, sí, bueno, este hace miles de años, porque a veces puede estar 20.000 años y no entiende nada de las cosas de Dios. Pero tiene que ver con el corazón, que Dios puede hacer muchas cosas con una persona dispuesta de corazón. Entonces el Espíritu Santo va guiando. Y acá nosotros vemos cómo un Samuel se dejó guiar por Dios, ¿sí? No es que él dijo, no, yo me guío por lo que yo siento y veo. No. Realmente hablaba con Dios y Dios lo fue llevando a ungir a un David que era visto por Dios. No fue visto por su familia, hermanos. No fue considerado por su familia lo tenía de menos. No lo tuvo en cuenta para una fiesta que hicieron. Hicieron un banquete y lo redescartaron, ¿sí? Estaban en lo mejor y lo redescartaron. Pero ese hombre, ese muchacho, estaba en el pensamiento de Dios. Él se estaba formando, nadie veía que él se estaba formando. Él estaba amando a Dios ahí donde nadie lo veía, estaba siendo un pastor de ovejas, de lo más mínimo, estaba haciendo un trabajo que sus familiares no veían. Y yo creo que también en este tiempo hay muchos que sus familiares no ven lo que están haciendo para Dios, pero Dios sí está viendo lo que ustedes están haciendo para Dios. Ni sus familiares saben las cosas que ustedes hacen para el Señor. Y lo tienen de menos, diciendo, este no avanza, este no está. Pero en Dios estamos avanzando, ¿sí? Y miren qué consideración es el del Señor, que toda la familia dijo, sí, tengo un hijo más, pero no lo habían tenido en cuenta para esta fiesta, ¿sí? Y miren lo que dice Samuel, no me voy a sentar a la mesa, no va a comer nadie hasta que no venga ese que falta, no vamos a comer. Así también es el Señor, todo tiene su tiempo y hay bendiciones que se frenan todo hasta que no se revele tu bendición, ¿sí? Te está esperando Dios a vos, me está esperando a mí, y cada uno sabe en dónde el Señor se va a manifestar y va a exaltarte, ¿sí? En donde vos, nadie te ve, Dios te está viendo y Dios te está formando. A veces yo no me lo imagino a David ahí un resentido, ahí enojado, pateando ovejas, diciendo, a mí nadie me ve, a mí nadie me tiene en cuenta, no, porque realmente ese no es el corazón y la búsqueda de Dios. Él era un joven, yo me lo imagino por el tipo de perfil, y aparte después los salmos lo mencionan, que él realmente
lo hacía con pasión y con amor, eso de estar con las ovejas, ¿sí? Era responsable en lo poco que él tenía y él peleaba, dice que por sus ovejas peleaba contra osos y ¿contra qué más? Lobos, contra osos, leones, y contra leones. Y todas esas peleas lo estaban forjando en su carácter de no entregar nada, ¿sí? De pelear por lo que era. Y bueno, se estaba formando un rey, ¿sí? Alguien que iba a dirigir un país, 40 años iba a dirigir un país, 40 años iba a dirigir un país. Y el reinado de David no se compara a ninguno, o sea, a nivel espiritual fue un reinado en donde él buscaba hacer las cosas de Dios. Después tuvo sus pifiadas, ¿sí? Pero la Biblia lo reconoce como uno que era de acuerdo al corazón de Dios. Y uno a veces dice, che, pero era conforme al corazón de Dios y en un momento el corazón de Dios se apartó. Sí, porque era hombre y también tenía el corazón de Dios, porque cuando a él le revelan y le dicen, vos pecaste, vos hiciste esto, sí, tienen razón, sí, él no ocultó su pecado, él se hizo cargo. Cuando le dijeron lo que había hecho, él se hizo cargo, él no, no quiso ocultar, o sea, cuando salió a luz su pecado, ¿sí? Él no lo tapó, él se hizo cargo al toque. Y eso también es parte de una persona con corazón de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? O sea, porque nosotros, o sea, como cristianos tenemos que lograr eso. O sea, soy imperfecto, Señor, te pido perdón, Señor, humillo, hice esto. Bajar la cabeza y pedir perdón. A Dios le re gusta eso, hermano. Le gusta esa humillación, ese arrepentirse de verdad, de corazón, ¿sí? La persona soberbia no pide perdón, tapa, busca razonamiento, justificación. Hice esto, pero fue porque tal cosa, fue por esto, fue por aquello. Y David se humilló delante de Dios y se reconoció pecador y realmente se sintió, eh, mm, salió a luz, ¿sí? Salió a luz. Así que me hago cargo y cumplo mi castigo, o sea, lo que me pongo en la mano de Dios, me pongo en las manos de Dios. Y, y el reinado de David fue muy importante, ¿sí? Eh, nosotros vamos a ver que David aparece dentro de la genealogía, ¿sí? De la simiente que va a venir Jesús y sigue manifestándose y va a venir por este rey, ¿sí? Va a seguir manifestándose primero por este pastorcito y un detalle que me olvidé decirles, cuando vino Samuel a esa casa, hermanos, lo ungió, Samuel se fue y al día siguiente David se fue a cuidar ovejas. 10 años después fue rey. 10 años después. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que a veces va a haber palabras especiales para tu vida, pero no son para mañana. Son para dentro de unos años. Sí, que lo vas a ver cumplirse dentro de unos años, no ahora. Mientras tanto, tenés que ser fiel con esa escuelita bíblica, tenés que ser fiel con esa tarea que te dieron en la iglesia, ¿sí? Y si sos fiel en lo poco, Dios a su tiempo te va a manifestar eso que se te prometió, eso que se te reveló. Le vuelvo a repetir, a él lo ungieron, se fue Samuel y al día siguiente él se levantó y se fue a cuidar las ovejas, ¿sí? Él siguió haciendo su tarea. No es que se levantó y dijo, bueno, venid hermanos y servidme, yo soy el futuro rey. No, porque si hubiera sido así, no hubiera sido el elegido de Dios, porque no era por ese lado. Pero él siguió, seguramente en ese momento no entendió nada, no lo entendió. Eh, Hay muchas cosas que Dios nos habla y no entendemos, pero lo guardamos en nuestro corazón, ¿o no? Lo guardamos, no entiendo, no sé cómo Dios lo va a hacer, pero bueno, lo creo, lo espero, y mientras tanto sigo haciendo lo que tengo que hacer. Eh, y en este momento
Bueno, les cuento un detalle que me pasó a mí en el 2008. Alguien vino a ministrar en la iglesia, ni recuerdo ni quién fue ni nada, pero se acercó a mí y sin conocerme me dijo, vos vas a ser maestra y maestra de muchos maestros y vas a enseñar a muchos líderes, decía. Yo ahí era maestra de escuelita de la iglesia de la Hermosa, era maestra de escuelita de la Hermosa y, y me dijeron que iba a enseñar. Entonces me llamó mucho la atención porque dijo, y vos vas a enseñar a muchos y vas a enseñar a muchos. Entonces, me acuerdo que yo tenía una Biblia y cuando dijo eso, entonces me fui a mi Biblia y escribí la fecha y puse, para no olvidarme, escribí la frase esa. Dije, bueno, si es verdad, me voy a acordar de esto que dijeron. Entonces, voy a escribir. Entonces escribí que fue en el 2008. Hermanos, estamos en el 2024 y yo estoy siendo maestra de muchos hermanos, ¿sí? Y de distintas partes del país que ni conocía en el 2008, que ni que eran creyentes de ellos, ni nada. Inclusive yo ni era pastora cuando me dijeron esa palabra. Así que qué tremendo, ¿no? Que es Dios que después a su tiempo se cumplió esa palabra, de que iba a estar siendo maestra de maestros y de poder enseñar a muchos y de muchos lados, decía, ¿no? O sea, como hincapié de muchos lados, no era de la escuelita, me hacía ver como de muchos lados iba a enseñar. Y bueno, estoy en esta época que se cumple eso que me lo dijeron en el 2008, ¿sí? ¿Y qué voy con esto? Que hay palabras que van a llegar a tu vida y vas a tener que esperar el proceso, ¿no? El proceso de que se cumpla eso. Pero tenés que hacerlo con un corazón tranquilo, ir cumpliendo los tiempos tranqui, ¿sí? No aceleres nada. El proceso es paso a paso para alcanzar las cosas de Dios. David tenía que pasar todavía por Goliat, todavía no se había manifestado Goliat. Un día se presentó Goliat, rajaron todo, el único que se hizo cargo fue el pastorcito que daba patadas al oso y al león. Dijo, esto para mí es una pavada, yo estoy acostumbrado a pelear, yo estoy acostumbrado a enfrentar. Y bueno, tenía tanta convicción que lo convenció, ¿sí? Al ejército y se fue y se presentó, ¿sí? Y él pudo de alguna forma ser fiel a Dios, ¿no? Y que Dios lo levantó y lo exaltó. 10 años, 40 años, perdón, fue rey. Y luego, ¿quién también? A ver, alguien me escribió, esperen que voy a mirar. Alguien escribió, no sé, si... Marcela, puso, gloria a Dios, vea maestra. Ah, gracias, Marcelita. Luego del rey David se manifestó su hijo, ¿sí? Salomón. Salomón dice que él aparece en su Biblia, aparece en el capítulo esperen que les voy a decir dónde aparece en la Biblia Salomón, ¿sí? Y Reyes. es muy importante, acá, y yo le voy a decir Salomón, ¿a dónde aparece Salomón? A ver, Salomón. En Primera Reyes, capítulo 3, ¿sí? David tenía un montón de hijos, hermanos, ¿no? Un montón de hijos porque tenía muchos esposos. Así que, pero uno de sus hijos fue el elegido por Salomón. Perdón, uno de sus hijos fue elegido por Dios. eh, y quiero que alguien me haga el favor de leer Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3, por favor, Leo, pastora. hasta el capítulo 10. Sí, lean, por favor. Primera Reyes, ¿verdad? Dije eso. Leo. Por favor. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David,
Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti como tú, otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Continúo? Hasta ahí está muy bien, muy amable. Sí, hasta ahí. Hermanos, acá vemos un rey, ¿sí? Un muchacho que pide sabiduría a Dios y uno se pregunta, ¿y por qué no pidió riqueza? ¿Y por qué este chico era rico? Él era rico, era hijo de rey. ¿Por qué iba a pedir riqueza si él tenía todo? Eh, ¿Por qué iba a pedir riqueza, fama? Él estaba bien acomodado, eso lo tenía. Él vivía muy bien, pero ahora necesitaba sabiduría para tener esa capacidad de discernir entre lo que estaba bien, lo que estaba mal, necesitaba esa sabiduría, esa tranquilidad de capacitación, ¿verdad? Que solamente viene de Dios. La sabiduría es la capacitación que da Dios para tomar decisiones. Y dice que Dios se sorprendió, dice, vos no me pediste riqueza, no me pediste nada, yo te lo voy a conceder. Y dice que desde ese momento que él le pidió sabiduría, Dios le dio un corazón sabio y entendido, que ningún otro hasta ahora, porque dice, ninguno va a haber después de vos, ningún rey va a ser como vos. Y hasta ahora, en el mundo, hermano, no hubo un rey tan sabio como el rey Salomón. Fue el mejor de los mejores en Israel. Y no solo en Israel, en la historia de los reyes. Fue el rey que se destacó por cómo multiplicó en riqueza. O sea, no le pidió riqueza, pero Dios le dio riqueza, porque una persona sabia se enriquece, no va a ser una persona pobre. Una persona sabia sabe hacer negocio, una persona sabia toma buenas decisiones, una persona sabia no pierde plata, una persona sabia no toma malas decisiones económicas ni nada. Este varón dice que eh, fue así, hizo muchos negocios, muchos negocios y enriqueció a Israel como nunca, como nunca. Y inclusive él fue el encargado de hacer el templo y un templo que se lució el templo del Señor. Hasta ahí era un tabernáculo y pasamos de un tabernáculo a un lugar muy bueno, hermoso, que se levantaba para honrar a Dios. Y fue dentro del reinado de Salomón, que tuvo 40 años de reinado. Sin embargo, siempre hay una sin embargo, hubo un detalle en la vida de Salomón, ¿sí? Que este varón dice que iba mucha gente a oírlo, por conocerlo, como que era muy famoso él, porque era un rey muy capaz, muy inteligente. Dice que la gente viajaba, los reyes viajaban para ir a conocer. No solamente los reyes, las reinas iban. Y ahí, a veces por negociados, hacían como
regalos los mismos reyes hacían acuerdos bilaterales entregando esposas a sus hijas, diciendo, bueno, vamos a hacer un acuerdo. Y entonces él empezaba a relacionarse con reyes de otras culturas y con otras religiones, ¿sí? Y claro, las esposas venían al palacio y ya venían con su estatua que adoraban. Y ya ponían en el dormitorio su estatua, sus santitos, sus dioses. Y, y así de esa manera fue ingresando de a poquito la idolatría dentro del hogar de Salomón, dentro del palacio empezó a entrar, son cosas que uno a veces permite, sí, son los permitidos que a veces uno se da, que pueden traer grandes tragedias, ¿sí? Grandes tragedias. Su caída, dice, fue acelerada por la edificación de santuarios para los dioses de sus esposas extranjeras. Claro, ya después ya querían, yo quiero un altar para mi Dios. Entonces empezaban a exigir que hicieran templos, ¿m?, para esos dioses y debilitando así la adoración a Jehová e infundiendo la idolatría a través de su reino. Fue este clímax de la apostasía el que trajo el juicio sobre su casa. Dios denunció su conducta y declaró el rompimiento de su reino. Se desató una serie de revoluciones y finalmente Dios envió su profeta Ahías a Jeroboam, uno de los oficiales de Salomón que había levantado, su mano contra el rey, y le reveló la intención de remover 10 tribus de Salomón y de entregársela a él, perdón. Después del que el profeta había anunciado la intención de Dios, Salomón pensó en matar a Jeroboam, quien huyó a Egipto hasta la muerte del rey. ¿Qué quiere decir esto? Salomón se le vino la noche. Se le vino la noche. ¿Por qué? Porque hasta ahí nosotros, y quiero que usted tenga bien en claro esto, hasta ahí Israel era un solo país. ¿Fue el momento más glorioso en el reinado de quién? De Salomón, ¿sí? Lo más glorioso, lo más conocido, fue el punto de buenísimo, ¿sí? Fue la época dorada de Israel, fue el reinado de Salomón. Hasta ahora no existió alguien que dirigiera como él. Pero ¿qué pasa? Después, ¿sí? El haber hecho muchas esposas extranjeras y otra vez aparece el papel de relacionarse con gente que no tiene a Dios en primer lugar, que no respeta a Dios en primer lugar, que tienen sus diosesitos. Y al principio venían con sus diosesitos escondidos, pero después ya exigían esas esposas de rey que se adorara a esos dioses. Dice la Biblia, la mujer sabia, lo dijo el mismo Salomón, la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus propias manos la derriba. Estas mujeres trajeron desgracia a su esposo rey. Las mismas mujeres trajeron la desgracia a su esposo. Porque supongamos que ellas eran de otras religiones, pero si hubieran venido ahí, si hubieran bajado y hubieran adorado al mismo Dios de su marido, pero no, ellas seguían aferradas a sus dioses. Y Salomón las aceptó así. Y ellas traían otras culturas, otros pensamientos, otras ideas, ¿sí? Otras formas. Qué importante, hermanos, es considerar que es muy importante el día que se forme un hogar que sea con yugo igual, no yugo desigual. El yugo desigual no aparece recién en 1 Corintios. Ya ahí estamos viendo una escena de algo que iba a pasar. Si vos tenías ese tipo de situación, en ese momento se usaba el politeísmo, pero era una práctica también de los otros reinados, ¿sí? Que se copiaban de los otros reinados, porque los otros reyes tenían esposas, ellos también tenían esposas, ¿sí? Tenían un harem en donde había muchas mujeres y de distintos países.
que traían ahí. Pero bueno, todo eso va a traer lo que vamos a estar estudiando próximamente, porque esta dispensación es bastante ancha, dura 1500 años, ¿sí? Esta dispensación, y nosotros esta dispensación vamos a tener que llegar hasta Jesús. Así que imagínense todo lo que nos falta todavía, ¿sí? Porque esta dispensación va a terminar con Jesús. Allá, tiene que aparecer Jesús. Entonces, son las 9:13. Hasta acá vamos a estar compartiendo estas imágenes. Ah, no, me falta mostrar algo más. A ver, vamos a ver una cosa más. La tarea, esta dispensación continuará, ¿sí? Voy a mostrarle las preguntas que van a tener que contestar de tarea. Número 1, recuerda las dispensaciones dadas hasta ahora. Alguien que sin mirar ni un cuadernito me lo diga ahora, la tarea, sí, face to face. Vamos, las 5. A ver, Amén. ¿alguien dijo amén? ¿Quién dijo Máximo. amén? No, ¿Quién es? entonces, 11. No, la primera dispensación de la inocencia. Todas las Sí, dispensaciones que vimos, todas, tenés que decir todas. de la conciencia, gobierno humano, de la promesa y el de la ley. Bien, ¿está bien esa, hermanos? Sí, esperen que yo adelanté tanto que ya me quedé decir. Bien. ¿Cuál era la responsabilidad? Un varón me lo tiene que decir, porque hasta ahora 2 nada más escuché. ¿Cuál era la responsabilidad del hombre en el huerto del Edén? Un varón. fructificar, ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? No te escuché. No escuché, díganlo fuerte. ¿Qué dijeron? Multiplicar, no solamente era multiplicar. A ver. multiplicar, fructificar y señorarse. Sí, Señorar señorear, sí. Y algo más. y ahí le contesto. Miren mi gesto. Cuidar todo lo que había en el huerto. Acá, No comer de la ciencia. muy bien, no comer del fruto del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Ese era Maximiliano. Yo metí la pata, perdón. Bueno, perdonado. Perdonado. Sigamos. Esperen, ¿dónde está mi imagen? Acá. Vamos a ver la siguiente pregunta. Ahora les voy a mandar al frente yo, voy a preguntar. ¿Cómo hago para que suba esto? Ujú. Esperen, que... A ver... Joaquín, no, Joaquín, ¿cómo te llamas este chico? Alexander, ¿me ayudas aquí, por favor? Metí la pata que no sé abrir. Quiero abrir esto. Vamos a ver la tercera pregunta. ¿Cuál fue el fracaso del hombre en... A ver, si lo leamos nosotros. ¿Cuál fue el fracaso Dice del del hombre en hombre? el huerto de Edén. Sí, del hombre en el huerto del Edén. La desobediencia. Sí, sí. Así es, la desobediencia. ¿Cuál fue el juicio divino por su error?
Fueron destituidos del huerto. Bien, fueron destituidos del huerto de Edén. Menciona el versículo que da esperanza de un redentor. Redentor quiere decir un salvador. ¿Cuál es el versículo? Génesis 2, no. Génesis 2, 17. No, No. no, 2:13 no. Génesis 3:15. Correcto, Conce, muy bien. Génesis 3:15. ¿Sí? Génesis 3:15 habla de lo que le iba a pasar a la serpiente. Tú le herirás en el calcañar y él herirá en la cabeza. Esa es la primera promesa de que Cristo iba a venir, que Cristo iba a venir como Salvador. ¿Sí? Vamos a seguir la siguiente pregunta. 6. Cada vez que el hombre fracasó en su responsabilidad, ¿qué consecuencias acarreaba? El juicio divino, pastora. Muy bien, el juicio divino. Juicio divino, muy bien. Sí, sí, sí. Cada vez que el hombre se equivocaba, había juicio divino. Menciona 3 ejemplos de esas consecuencias, o sea, 3 ejemplos de juicios divinos. En el Edén fueron destituidos. Oh, Adán y Eva. destituidos del huerto de Edén, una. El diluvio universal. El diluvio universal. La esclavitud. La esclavitud. Bien, bien. ¿Cómo se llamaba la quinta dispensación y por qué se llama así? La ley. Bien, ¿por qué la ley? ¿Por qué la ley? Porque tenían que obedecer la ley. Muy bien, porque tenían que obedecer la ley de Moisés, ¿sí? La que Dios le dio a Moisés. Bien. ¿Por qué tardaron en entrar a la tierra prometida? ¿Por qué tardaron en entrar a la tierra prometida? Tenían que entrar en 11 días. ¿Por qué tardaron? Por desobediencia. Por su rebeldía. ¿Por qué qué? Porque no obedecieron. Porque no obedecieron, no sería la terminología. Por su rebeldía. No. Por su rebeldía, bien. ¿Con respecto a qué? ¿A qué fueron rebeldes? A la voz de Dios. No, explícate mejor. Porque tenían en su corazón todavía, pastora. ¿Por qué qué? No. Porque tenían en su corazón a Egipto. ¿Por qué? Gabriel. No te escucho, Maxi, más fuerte habla. Siempre querían volver atrás, siempre querían volver a Egipto. No es lo que quiero escuchar. Fueron rebeldes a algo. No. ¿A qué? Rebelde. Al no obedecer la ley de Dios. Y edificaron un becerro, empezaron con sus ídolos y no obedecieron la ley de Dios. No, los ubico. En un momento Dios se enoja específicamente porque hay 12 personas que fueron y volvieron con noticias, 10 dijeron una cosa, 2 dijeron una, y hay consecuencias. El pueblo dice, ¿qué dijo el pueblo? ¿Qué dijo? Iban a conquistar la tierra. ¿Eh? No los escucho. No los escucho. Lo dicen despacito como con miedo, pero metan la pata y Por aprendemos. los dos espías, pastora, que dos estuvieron, ay, no me acuerdo muy bien cómo era. Pero eran por los espías. Sí, bien, por los espías. Uno, Dentro dos de esos espías, y los otros no.
Que dos dijeron que sí, los otros no, algo así era. Muy bien, sí. Dijeron Dos, que dos, no. dos vieron lo que Dios tenía preparado y los otros vieron que estaba todo mal en esa tierra. Eso. Muy, muy bien. ¿Y el pueblo a quién le creyó? A los 10. A la mayoría. Muy bien, exactamente. Eso era lo que no entraron. Es muy importante que esto lo entiendan bien. Ellos no entraron, no porque hicieron el becerro de oro, ¿eh? Por eso eso no viene por ahí. Lo mencionamos al tema del becerro de oro para ver la capacidad que tenían ellos de apartarse enseguida. Dios decide que esa gente no va a entrar, excepto los menores de 20 años, iban a entrar a la tierra prometida. Un día iban a entrar, pero iban a estar 40 años a causa de, ¿de qué? De no haber creído en lo que los espías habían dicho. Ellos fueron a espiar y a reconocer la tierra, pero no aceptaron el mensaje de los espías. Entonces el Señor dijo, porque ustedes por su incredulidad, ustedes no van a entrar a la tierra prometida, van a estar 40 años vagando por el desierto. ¿Sí? Se la hizo re complicado. 40 años en el desierto, ¿por qué? Por no creer en lo que los espías habían dicho, los que tenían fe, ¿sí? Porque creyeron más en los negativos que en los positivos. Bueno, la siguiente tarea es la última, decía, a ver, dice, después de los jueces, ¿qué tipo de gobierno continuó? ¿Quiénes Los reyes, gobernaron? los reyes, Los reyes, ¿cómo se llama cuando son reyes? ¿Qué tipo de Monarquía. gobierno es? La monarquía. Monarquía, bien. ¿Quiénes son los reyes que vimos? Saúl, David, Salomón David y Salomón. Bien, Y Saúl. y Saúl. bien, Saúl. muy bien. Listo, exactamente. Bueno, hermanos, espectacular, de espectacular, de espectacular. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Terminamos la clase de hoy. Amén. Gloria a Eh, Dios. y son 9:25. Me gustaría que alguien, hola Brunito, alguien que pueda decir mínimamente, que pueda decir algo que le quedó de la clase de hoy, algo que se pudo haber aprendido de la clase de hoy. A ver, ¿alguno? Yo, pastora, Sí, Ventura, de que, hermano. de que no hay que mirar como los hombres, porque los reyes fueron elegidos a la vista de Dios, ¿no? Y Dios miraba sus corazones. Eso me quedó y no creo que de esta clase solamente, sino que de hace mucho que Dios viene hablando a mi vida a través de mirar los corazones. Y eso es que hoy me impactó nuevamente. Ujú. Dios mira el corazón. Miren, hermanos, hay personas que a nosotros, a usted, a mí, a que está, dicen, ¿por qué Dios lo usa? ¿Por qué le va bien a esa persona? Y claro, porque esa persona no nos hubiera elegido jamás, ni nosotros mismos nos hubiéramos elegido, pero Dios nos considera, ¿sí? Porque Dios mira algo que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, a veces vos decís, ¿por qué Dios levantó a tal? ¿O por qué Dios permitió tal cosa? Y es porque Dios no se está guiando por lo que vos estás mirando, Dios está mirando el corazón. Como el corazón no lo vemos, es la realidad. Bueno, ¿alguien más, hermanos? Bueno, alguien. Lo que me dejó esta clase fue la comparación, de que no hay que compararse con los demás. Sí, gracias, Guillermo. Exactamente. Ellos decían, ¿por qué el mundo tiene reyes y nosotros no? O sea, te comparaban y la verdad que el cristiano no se tiene que comparar porque va a perder. Siempre en la comparación, cada uno escribe una historia distinta. Es la realidad. No podemos ser copia del mundo, tenemos que ser distintos. Y Dios se glorifica en los distintos. Así que, bueno.
hermanos. Hasta Pastora, acá. y ahí también, Sí, pastora, y ahí también uno puede entender el porqué de tantos años a tan pocos días de ir de un lugar a otro, ¿no? Porque no los quería sacar de la esclavitud solamente que vivían ahí ellos, ¿no? No de las costumbres que habían adoptado ellos en ese lugar, ¿no? claro. Sí, sí. Ah, Muy bien. pastora, Sí, a mí pastora. me, a mí una de las cosas que no sé si es me gusta o bueno, me impacta mi corazón con respecto al rey David, lo que usted decía, lo que vos decías, digamos, ¿no? Fue ungido y continuaba su vida continuamente igual que todos los días, ¿no? Y ahí nos muestra el corazón humilde, porque muchas veces pasa que aún en pequeñas cosas que alguien tiene no sé si un cargo, una responsabilidad, pierde, ¿no? Eso que es esencial para Dios, de saber esperar el tiempo de que Dios te va a galardonar, o que te va a poner, o que te va a acomodar, o que te va a ayudar, o que te va a bendecir, porque no se ve todo de un día para el otro. Así es. Así es. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor por sus vidas, por sus corazones, por su disposición. Quiero bendecirlos, Señor, que Dios pueda darles sabiduría para seguir estudiando. Quiero recordarles que la semana que viene no tenemos instituto, sino que dentro de la siguiente semana, ¿sí? Ni hechos ni panorama bíblico, ¿sí? No vamos a tener y nos vamos a reencontrar en 14 días. Esta tarea sí la van a entregar la semana que viene, no dentro de 15 días, porque ya dentro de 15 días ni ustedes se van a acordar de la clase. Preferible que lo hagan ahora, ¿sí? Los bendigo de parte del Señor, gracias por sus vidas, amén, su esfuerzo, nada de lo que hagan con amor y como para el Señor es en vano, ¿eh? Nada. Dios sabe todo lo que están pasando. Que Dios los bendiga, mi querido hermano. Los saludo a todos, Gaby. Dios te bendiga, hermano Maxi. Dios te bendiga, Dalma. Besitos ahí a Brunito, ahí a la princesa. Hola, mamita. Dios te bendiga. Em, ¿Cómo se llama? Marcela Romero, Dios te bendiga, de Temple, Guillermo, Dios te bendiga, muchas bendiciones, hermano. Benjamín, Salinas, Alexander, ahí están, ellos dos están ahí, está sacando la cabeza. Maxi y Viviana, que Dios les bendiga, del Dorado, muchas bendiciones, saludos a Tiago, a Mateo, a Mailén. Dios te bendiga, Mailén. Ella es una de las más chiquitas de la clase. Mailén, Dios te bendiga. La pastora Claudia de Entre Ríos. Dios te bendiga, pastora Eli Ledesma de Temperley, que Dios te bendiga. La hermana Melanie, que está acá al lado mío. Y bueno, hermanos, a todos, muchas bendiciones. Nos saludamos con la paz del Señor, ¿sí? Hagan la tarea.